Por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, la tercera flota naval de Estados Unidos está llegando a aguas de la península coreana. Llega para reforzar a la séptima flota. Hay alerta militar total en el Océano Pacífico. ¿Alguien quiere guerra? Donald Trump ordenó que sus barcos letales se agrupen, llevan ya una misión y están listos para dejar en llamas a Corea del Norte. Solo esperan la orden de Washington. Corea del Norte contesta, y cito textual, que le clavará un cuchillo en la garganta a Estados Unidos y que está lista para aniquilar a sus barcos y a sus aviones. Japón y Corea del Sur tiemblan ante los poderosos misiles norcoreanos. Soy Roberto de la Madrid y esta noche aquí en Detrás de la Razón, ¿habrá o no guerra? ¿Trump apretará el gatillo? Comenzamos. Decapitation is always a tempting strategy when you're faced with a highly unpredictable and highly dangerous leader. The question you have to ask yourself is what happens the day after you decapitate. I think that in North Korea, it's an enormous unknown. La opción militar vigente es atacar la infraestructura nuclear y militar desde el aire y desde sus destructores. Como tercera opción, Estados Unidos infiltraría fuerzas especiales para sabotear las edificaciones militares. Hay también alternativas menos posibles, como entablar diálogos con el líder norcoreano, como lo prometió Donald Trump en su campaña electoral, o imponer sanciones a empresas y a grandes bancos de China que ayuden a Corea del Norte. La televisión de Corea del Norte está transmitiendo este video donde el portaaviones de Estados Unidos es destruido y el famoso bombardeo estadounidense B-1B aparece en llamas. La comentarista afirma que caerá del cielo al ser golpeado. La comentarista afirma que caerá del cielo al ser golpeado por la tormenta de fuego de Corea del Norte. Muchísimas gracias a Vahid Jodadai, es el investigador de esta noche. Simin Shakeri, muchísimas gracias, coordinador internacional. Y está con nosotros el maestro Gudarsi, el maestro Rasul Gudarsi, como periodista en jefe de Detrás de la Razón. Vámonos con nuestros invitados, ya los tenemos aquí en el video wall. Carlos Echeverría, profesor universitario en Madrid, y Bassem Tajeldine, analista internacional allá en Caracas. Comienzo contigo, Carlos. El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos le puso dos opciones en la mesa a Donald Trump. La primera es asesinar al líder de Corea del Norte. Esto lo revela NBC. Te pregunto, ¿asesinar al líder sería la solución?
y después que toda tu lectura acerca de esto, por favor, Carlos. Bueno, yo esa noticia la desconocía. Creo que antes de llegar a eso, indudablemente los estados tienen muchas herramientas para tratar de gestionar y de reconducir una situación como esta, y estoy seguro de que van a ser esas otras medidas las que se van a poner sobre la mesa antes de llegar a un magnicidio. Es entre otras, es lo que hemos estado viendo, es una presión militar y no solo responder a las provocaciones norcoreanas, sino reforzar la capacidad de disuasión de importantes aliados en la zona como son Japón y Corea del Sur. Bassem, tu réplica: ¿asesinarán al líder? ¿Crees que lo harán? Mira, han habido sueños eternos, muy largos, muy viejos, por parte de Estados Unidos, de acabar con cualquier gobierno bajo ese realismo político que define la política exterior de Estados Unidos, de acabar con cualquier gobierno que se intrometa a sus intereses, que no puedan ellos torcer el brazo. Y Corea del Norte, entre muchos otros gobiernos en el mundo, ha sido siempre una piedra en el zapato, ha sido siempre un estorbo para los intereses de Estados Unidos. Pero sobre todo ha sido también un factor de conflictividad necesaria en la región para justificar todo ese avance militar, toda esa venta armamentística que han tenido allí Estados Unidos. Por tanto, quizás ellos tengan ese sueño profundo, ese sueño de acabar con el líder norcoreano, pero una cosa es tener ese sueño, hacerlos en película. Ayer veía una película de esas películas hollywoodenses donde asesinaban al líder coreano. Una cosa es esto y otra cosa es la realidad, otra cosa es que puedan hacerlo. Corea del Norte ha desarrollado una capacidad defensiva interesantísima y por tanto un pueblo también que defiende a su líder. Uno tiene que aceptar las diferencias que uno pueda tener, que los gobiernos y las diferentes ideas que puedan haber en el mundo en torno a cómo construir una sociedad de acuerdo a la cultura, a la particularidad histórica de ese pueblo, pero ahí está, un pueblo que defiende a su líder y ha sido muy difícil para Estados Unidos acabar con ese líder. Bien. Carlos, la otra opción que plantea el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se lo plantea Donald Trump, es las armas nucleares. A pesar de que tu posición es conciliatoria, ¿qué opinas de esto? Bueno, el uso de armas nucleares es evidentemente una opción, pero a buen seguro es la última de las opciones, porque es un arma definitiva, aunque hay armas nucleares de distintas capacidades. No olvidemos que estamos en la última frontera de Guerra Fría que queda en el mundo, la que separa Corea del Norte y Corea del Sur. Es verdad que ahora entre Rusia y los Estados Unidos algunos hablan de que se vuelve a un ambiente de Guerra Fría, pero en realidad la Guerra Fría ya terminó allá por 1989-90 y dejó una frontera que ha permanecido intacta durante décadas y que es una frontera donde la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur, entre los dos modelos, es una realidad. Es una frontera tan vulnerable y tan volátil y tan compleja que se ha conseguido durante largas décadas evitar precisamente la escalada que lleve al uso de las armas nucleares. Yo no veo por qué, aunque la crisis no de la que estamos analizando ahora, sino que se arrastra desde hace meses, incluso años, desde 2006 con esas provocaciones norcoreanas, con sus pruebas nucleares y con sus lanzamientos de misiles, no veo por qué ahora se va a llegar irremisiblemente al uso de armas nucleares. Hay otras opciones y las partes yo creo que están y seguirán estando interesadas en usar esas opciones antes de usar el arma nuclear. Bien, yo tampoco vería por qué, Carlos, pero lo que sí estamos viendo es que la tercera flota, por ejemplo, nunca había estado ahí desde la Segunda Guerra Mundial y hoy está llegando ahí y parecería que va en serio. Te lo pregunto a ti, Bassem, ¿va en serio? ¿Serán capaces de dispararle a Norcorea o le tendrán miedo? ¿O le dispararán algún misil? ¿Tú qué crees que pase? Mira, yo creo que sería muy difícil llegar a esa aventura militar con Corea del Norte, un país que ha logrado
desarrollar una capacidad defensiva impresionante, que es quizás lo que más irrita a los Estados Unidos y a sus lacayos de la región, de la imposibilidad que tienen ellos de poder acabar con un gobierno que ha logrado defenderse. Es allí el punto clave, es allí esa capacidad defensiva lo que hace a Corea del Norte y su política y su acción completamente disuasiva en la región. Es decir, Bassem, ¿tú crees que Estados Unidos... una acción disuasiva que evita, que prohíbe, que cohíbe a los Estados Unidos de llegar a una situación verdaderamente lamentable, y que yo creo que ni siquiera ellos quisieran llegar a ese momento, a ese contexto de una guerra que podría transformarse rápidamente en una guerra de carácter nuclear, porque estamos hablando de un país que posee una capacidad disuasiva nuclear. Pero ¿tú crees que no tenga el poder Estados Unidos como para vencer a Corea del Norte? ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, sin duda. Estamos hablando de un país que tiene un arsenal nuclear importantísimo, uno de los más grandes del mundo. Estados Unidos lo posee. Podría propinar daño, pero ese gran daño también afectaría a sus aliados países de la región, lo que haría el juego, o ha provocado que el juego esté trancado. Es decir, cuando uno se arriesga, cuando Estados Unidos se arriesga o plantea una guerra con Corea del Norte, y Corea del Norte tiene la capacidad de afectar importantes intereses económicos y militares también, pero fundamentalmente económicos de Estados Unidos en toda la región, en Corea del Sur, en Japón y en otros países de la región, entonces creo que eso es lo que limita a Estados Unidos de esta acción frontal contra Corea del Norte. A ver, Carlos, yo sé que tu posición es conciliadora, pero te vuelvo a repetir, ya sé que tu deseo es que no lleguen, o que tu pronóstico es que no lleguen a la guerra, pero en caso, y me preguntan mucho en las redes, que te pregunte, en caso de que Estados Unidos ataque, ¿cómo sería el ataque? Tú como analista y como profesor de Relaciones Internacionales, ¿cómo sería el ataque de Estados Unidos a Corea del Norte? Bueno, un ataque contra ese país habría que situarlo en un contexto, porque no hemos nombrado hasta ahora la República Popular de China. Es decir, que en esta partida, que efectivamente da la impresión de que es más peligrosa que en otras ocasiones, hay otros actores también que juegan su partida. La República Popular China es fundamental, es un punto de apoyo prácticamente el único que tiene Corea del Norte, pero es un país que también, y sobre todo en los últimos tiempos, ha empezado a aplicarle medidas de coerción, entre otras las sanciones en el Consejo de Seguridad. Es, por tanto, y pensemos que Donald Trump estaba recibiendo al presidente chino, a Xi Jinping, en Washington, cuando esta situación entró en una fase nueva en términos de agravamiento, es más que previsible que entre estos países se logre evitar la escalada. En cualquier caso, estamos hablando demasiado de armas nucleares. Hay otro tipo de armas, que son las armas convencionales, y por supuesto entre el abanico de armas nucleares hay armas nucleares muy variadas, desde las de teatro, que son las más básicas, hasta las estratégicas. Pero los Estados Unidos podrían efectivamente dar un paso adelante en relación con Corea del Norte, pero podemos pensar en medidas propias de la ciberseguridad y de la ciberdefensa, es decir, manifestar a ese país que hay una intención clara de ponerle un freno a su política de provocación. Y eso puede ocurrir sin que necesariamente se llegue al uso de las armas nucleares en términos clásicos. Es esa la partida, y a la vez no perdamos también de vista que la presencia naval de los Estados Unidos en la región no tiene que ver única y exclusivamente con Corea del Norte. No olvidemos que la partida que se está jugando y se va a jugar en los próximos meses y años tiene también como participante a China, que es un país que cada vez tiene una presencia mayor en términos militares en la región, y que genera problemas en términos bilaterales con países como Corea del Sur, como Japón, como Filipinas y otros. Por tanto, es una zona muy militarizada que lo va a seguir estando, y Corea del Norte efectivamente es un actor que, aparte de nuclear, porque ha manifestado que tiene armas nucleares con sus explosiones, con sus pruebas nucleares, y que ha mostrado también que tiene un I+D respetable, porque tiene también una política espacial y tiene una generosa
política de misiles y ha diseminado tecnología de misiles a países terceros, ese es un país indudablemente que en esa partida genera preocupaciones, pero no solo a los Estados Unidos, también incluso a China le provoca preocupación. Bien. A ver, Bassem, el jefe del Comité de Defensa del Senado ruso, Víctor Oserbov, alerta en este momento que la decisión de Donald Trump, el envío de la flota de guerra de Estados Unidos, puede provocar, sí, que el líder coreano responda precipitadamente y entonces sí se arme el gran conflicto. ¿Cuál es tu análisis de lo que dice Rusia? Yo escuchaba a Carlos, a quien estás entrevistando, creo que desde España, y él hablaba de la política provocativa de el líder coreano, de Corea del Norte, de la República Popular y Democrática de Corea. Y estamos viendo hoy que quien ha estado desde siempre provocando, acorralando, sancionando, bloqueando a Corea del Norte es Estados Unidos y los países que le hacen la comparsa en la región. Es decir, la política provocativa la estamos viendo hoy más que nunca con el envío de esta tercera flota hacia Corea del Norte, lo que podría, y nadie lo quiere, por algún error humano, provocar una catástrofe en la región. Mira, yo no creo en esa política de Estados Unidos de tratar a través de la fuerza, tratar de buscar, es decir, utilizar esto como un disuasivo para presionar a Corea del Norte a que se desarme. Si Corea del Norte llegase a desarmarse, podría ocurrirle lo mismo que ocurrió con Irak y con otros países como Libia también más recientemente. Podría ser acabada y eso lo entiende muy bien Corea del Norte, la dirigencia coreana. Repito, podemos estar en desacuerdo con la política que implementa en su país, pero ya eso es un asunto de los coreanos, es un asunto propio del pueblo norcoreano para dirimir en esto. Ahora estamos viendo una situación bastante peligrosa que se está deviniendo en la región y que esto podría llevar a un conflicto que nadie desea, inclusive que ni siquiera los Estados Unidos desea, porque tendría mucho más que perder en la región. Bien, Carlos, ¿por qué está tan valiente Corea del Norte? ¿Por qué ha sido tan valiente el líder norcoreano? Me preguntan mucho que si detrás de Norcorea está en realidad China. Bueno, China está, y me atrevería a decir que incluso está a su pesar, en el sentido de que desde la perspectiva china está claro que tiene que seguir manteniendo el statu quo en la región, porque el debilitamiento del régimen norcoreano podría automáticamente llevar a un reforzamiento de la presencia occidental en la península de Corea y en el Pacífico occidental. Es decir, que ahí China tiene claras las ideas y a la vez tiene la dificultad en términos diplomáticos de tener que gestionar las relaciones con un líder que es un líder complejo. De hecho, esas declaraciones del alto cargo ruso nos ponen en evidencia que estamos hablando de un líder imprevisible. Y no perdamos de vista que pertenece a una dinastía. Corea del Norte es un régimen totalitario, lo fundó el abuelo del presidente actual, continúa en el poder su padre y ahora su hijo. Desde que está en el poder Kim Jong-un, se ha disparado en progresión geométrica tanto las pruebas nucleares como las pruebas de misiles. Es decir, es un líder provocador, es un líder. Pero eso no estaría ordenado por China. Ese arsenal heredado, Carlos, y que mantiene y desarrolla, está jugando una partida extremadamente peligrosa en la región. ¿Eso no estaría ordenado por China, Carlos? Yo creo que no, porque en los intereses chinos no está el disparar la tensión como se está disparando. Otra cosa es que China tenga indudablemente una política muy cauta en relación con Corea del Norte y que China es verdad que en sus declaraciones acusa a las dos partes, es decir, a los Estados Unidos primero, por aquello de su proyección en la región, y también a Corea del Norte. Y en ese sentido, China es un actor fundamental para desactivar crisis como la actual. Pero siempre hay un margen de maniobra que tiene el líder norcoreano que efectivamente nos debe de preocupar a todos, porque todos queremos creer, yo el primero, que esta va a ser una crisis más y que pasaremos página. Pero como decía también antes, los antecedentes de Kim Jong-un en el poder son los de un líder que está jugando sus bazas en términos provocadores, desarrollando su armamento nuclear y provocando no solo a los Estados
Estados Unidos, sino a sus vecinos más inmediatos, porque hablamos poco de Corea del Sur y de Japón, y son estados que también tienen sus percepciones de seguridad que son tan legítimas como las de los demás. Oye, Carlos, antes de pasar con Bassem, ¿es Estados Unidos el único que tiene que actuar contra todos los que cree que son peligrosos? Estados Unidos tiene efectivamente una estrategia global porque es la única superpotencia que queda en el mundo, y además su zona natural de proyección en estos últimos años, lo fue con Obama y lo va a seguir siendo con Trump, es el Pacífico. En ese sentido, no olvidemos también que en el Pacífico las cosas se están tornando en algunos rincones en contra de los intereses estadounidenses. Veamos, por ejemplo, la actitud del nuevo presidente de Filipinas, y veamos la actitud de China, que es un actor emergente, potente, y que le planta cara a Estados Unidos en la dimensión comercial y también en la de política exterior. Bien. Por tanto, los Estados Unidos tienen la capacidad nuclear, efectivamente, tienen la mayor capacidad de disuasión en la región, y es normal porque las garantías de seguridad, que aunque en campaña Trump parecía que las ponía en entredicho en relación con Japón o con Corea del Sur, en el momento crítico actual esas garantías de seguridad se están manifestando plenamente. Corea del Sur y Japón no son capaces de defenderse evidentemente de Corea del Norte, pero tienen detrás a los Estados Unidos. Bien, Bassem, tu réplica a lo que dice Carlos, y yo te pregunto también, en caso de una guerra, ¿tú crees que Rusia, China intervendrían o se quedarían con los brazos cruzados? ¿A quién apoyarían? ¿Qué harían, por favor? Mira, me llama mucho la atención lo que comenta Carlos, sobre todo porque Carlos todavía vive en la época de la poscaída soviética, de la caída de los años 90, todavía vive en los años 90, Carlos, donde Estados Unidos se había erigido como una superpotencia mundial y efectivamente dominaba. Era el país hegemón en el mundo desde 1990 hasta el 2003, 2004, 2003, esa fecha donde Rusia vuelve a resurgir como una potencia y comienza a reclamar también espacios importantes en su región, ese espacio vital necesario, y ahí vemos lo que ha estado pasando hoy en Ucrania, en Eurasia completamente, donde Rusia vuelve a tomar posiciones importantes y aliarse con países de la región, y eso marca el inicio de un mundo multipolar. También China, que se ha convertido en una potencia económica mundial, en la primera, podemos decir, en razón comercial, la primera potencia económica mundial, y también posee una fuerza militar no menos despreciable. Ya nos vamos, Bassem. Una capacidad misilística nuclear interesantísima. Ya nos También vamos. Irán, entre otros países, son potencias medias. Creo que no entiende ese contexto Carlos. Ahora, en ese ámbito, ¿qué podría pasar si vemos, si revisamos el historial de agresión de Estados Unidos? El repertorio, Estados Unidos lo tiene más grueso, el repertorio de provocaciones y de agresión, Estados Unidos lo tiene más grueso, y es, de hecho, muy cerca de allí, en 1945, Estados Unidos utilizó una bomba nuclear contra un país que es hoy su lacayo favorito, que es Japón. Por cierto, si se llegase a una acción militar contra Corea del Norte, sin duda desembocaría en una acción de carácter nuclear, porque Corea del Norte tiene la capacidad defensiva para propinar un daño importante económico y militar a Estados Unidos en la región. Nos vemos. Pero ¿qué pasaría con China? ¿Qué pasaría con Rusia? Sin duda, China es la más afectada. China es la más afectada y tendría alguna participación, quiera o no quiera China, tendría que marcar una posición importante. La primera y la más importante de China es evitar que se llegue a una conflagración nuclear con Corea del Norte. Bien, eso sería Bassem, desastroso. te agradezco también mucho. para China, Tenemos pero que para cortar. Estados Unidos especialmente. Gracias, Carlos, Bassem, muchísimas gracias a los dos. Se nos fue el tiempo, como siempre. Gracias, muy amables por este ejercicio de dos voces. Hace 5 días, Corea del Norte lanzó otro misil, pero este tuvo un problema y la prueba falló. Expertos citados por el periódico británico The Telegraph dicen que Estados Unidos pues está muy feliz de ver ese misil coreano fallar, porque en realidad ellos lo tiraron. Afirman los expertos que Corea del Norte tiene tecnología de vanguardia para construir misiles de alta tecnología que importaron violando las sanciones y las prohibiciones, pero que los norcoreanos no saben si esa tecnología que adquirieron a escondidas se las dejaron adquirir a propósito, porque va infectada con virus, lleva malware.
para que cuando quieran lanzar un misil, Estados Unidos a control remoto no tire. La técnica se llama Left of Launch. Ahí se las dejo, con los juegos con los que se divierten los del poder oscuro. Buenas noches.